Hoy quería hablarles de lo que dicen las plataformas de las tres principales coaliciones que están compitiendo por llegar a la presidencia en México, en particular en lo que tiene que ver con el aspecto político. Y aquí hay una distinción importante en términos de lo que plantea el Frente, ¿no? Que de alguna manera pone el énfasis en la idea de que el presidencialismo mexicano que concentra mucho poder en las manos del presidente y su gabinete, de alguna manera es un modelo obsoleto, ¿no? Digamos que ha llevado a que México no logre avanzar, y entonces una de sus puntos centrales en las propuestas va a tener que ver con justamente generar cambios en este modelo y pasar a un modelo diferente. Ahora, esta visión de alguna manera se contrapone al modelo de la coalición de Juntos Haremos Historia, que asume que el presidente debe seguir siendo la figura central en la política mexicana y que de alguna manera el ejemplo que ponga el presidente va a contagiar, si se quiere, al resto de la burocracia y de alguna manera va a marcar el rumbo del gobierno y las características de las acciones que este gobierno tome, ¿no? Entonces, en este sentido, más allá o a diferencia de intentar buscar ciertos equilibrios entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, lo que propone la plataforma de Juntos Haremos Historia es que más bien lo que hay que intentar es limitar las interacciones entre estos dos órganos, o entre estos dos poderes, mejor dicho, y asume que el presidente va a gobernar con las leyes que ya están y que en todo caso es un problema de que las leyes que existen no se ponen en práctica y no se digamos, gobierna siguiendo de manera clara lo que ya dice el marco legal. En el caso de la coalición de Juntos por México, que encabeza el PRI, las referencias a esta relación o esta vinculación entre los poderes es más bien vaga y lo único que se plantea ahí es la cuestión de reglamentar la figura del gobierno de coalición, que como ya dije aparece en la Constitución, pero no se profundiza demasiado en este punto, ¿no? Otra gran cuestión tiene que ver con el tema de la participación ciudadana, ¿no? Digamos que es algo que aparece en las plataformas de diferente manera. Y aquí también, digamos, quienes más explícitamente tratan este punto son los partidos que encabezan la coalición de México al Frente, ¿no? Y aquí se propone nuevamente la idea de que la democracia mexicana necesita profundizarse a partir de la participación de los ciudadanos en la política, a partir de diferentes instrumentos, y se detallan o se enumeran diferentes mecanismos para lograr esta participación, ¿no? Como las consultas, la revocación de mandato, los referendos, etc., ¿no? En el caso de Juntos Haremos Historia también existe cierta si se quiere, referencia a esta cuestión de la participación ciudadana, aunque más bien aquí lo que se plantea es la necesidad de incorporar a los ciudadanos a tareas de fiscalización de lo que hace el Estado y lo que hacen los servidores públicos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no se mencionan cuestiones como la revocación de mandato, ¿no? Que es un tema que, sin embargo, López Obrador como candidato ha retomado y hecho hincapié de manera constante, sino más bien se mencionan cuestiones como la consulta pública, por ejemplo, y como dije, ligada en muchos casos a esta idea de controlar o poner límites a lo que hace el Estado. En el caso de Juntos por México, no hay demasiadas menciones a este elemento. Y un último punto que me gustaría mencionar tiene que ver con cómo estos diferentes frentes o coaliciones conciben al Estado y a su rol, digamos, ¿no? Y por lo tanto el tipo de políticas y de reformas que deben generarse para transformar o para reformular el Estado, ¿no? En el caso del Frente, el eje está puesto en la idea de profesionalizar a los servidores públicos
y a la acción del Estado, por ejemplo, ¿no? Y aquí se hace referencia al tema del servicio profesional de carrera, ¿no? Digamos, a revitalizarlo y a profundizarlo. Y esto de alguna manera aparece también retomado en la plataforma de Juntos por México, ¿no? Digamos, la coalición que encabeza el PRI, ¿no? Nuevamente aquí se hace referencia al tema de la profesionalización de los servidores públicos, ¿no? Y al tema de, bueno, un Estado, si se quiere, moderno, que incorpore diferentes elementos de la tecnología para su funcionamiento. En el caso de Juntos Haremos Historia, parecería ser que el eje es diferente, ¿no? Digamos, aquí el diagnóstico de alguna manera asume que contamos con una burocracia demasiado grande y demasiado costosa, ¿no? Y que tiene a funcionarios que gozan de privilegios y de prerrogativas que no se condicen con la situación del país, ¿no? Y entonces el eje está puesto en esta idea de la austeridad republicana, de recortar los gastos del Estado, ¿sí? De limitar, por ejemplo, los sueldos de los funcionarios y de las prestaciones que reciben estos funcionarios, como por ejemplo seguros de gastos médicos mayores, etc. Y además de reducir el tamaño del Estado, ¿no? Digamos, se habla en la plataforma de un Estado, de construir un Estado esbelto, ¿no? Digamos, que de alguna manera tenga una estructura que no sea desproporcionada respecto de el tipo de acciones que se deben realizar a partir de las agencias públicas, ¿no? Entonces, aparece aquí, digamos, un elemento, como dije antes, que privilegia la necesidad de reducir el gasto del Estado y de alguna manera de hacer a estas agencias o estas oficinas más eficaces. También, obviamente, hay un énfasis muy importante en el tema del combate a la corrupción, ¿sí? Y en el tema de castigar de manera fuerte el tema o la cuestión del conflicto de intereses, ¿no? Esta idea de funcionarios tomando decisiones sobre temas que están relacionados con sus propios intereses y que de alguna manera puede llevar a situaciones en las que estas decisiones los privilegien de manera personal o a grupos cercanos, ¿no? Entonces, también ahí hay un énfasis importante en esta plataforma de Juntos Haremos Historia. Entonces, para finalizar, nuevamente, como decía antes, si bien las plataformas no necesariamente se condicen con lo que los candidatos plantean en sus campañas, en los debates, en sus actos, etc., sí son un elemento importante porque de alguna manera aparecen en estas definidas como las prioridades y los puntos centrales que los partidos y las coaliciones que sirven para unir estos partidos ponen sobre la mesa, y entonces es importante que la ciudadanía conozca de alguna manera cuáles son estos elementos para poder tomarlos en cuenta al momento de decidir su voto.